Buenos días a todos. Bueno, si fuéramos como niños, nos marcharíamos todos, ¿no? Bueno, hay que entender que Jesús, cuando nos dice que nos hagamos como niños, lo está diciendo en otro sentido. Si no, nos iríamos todos hoy a la escuela dominical y yo no tendría ningún mensaje que daros a ninguno de vosotros en esta mañana. Bueno, he titulado esta mañana, vamos a tener 3 domingos, estos domingos, hablando sobre la Navidad. Emmanuel, Dios con nosotros. Y lo había subtitulado Una verdad incómoda. ¿Y por qué digo esto de una verdad incómoda? Hace unos días leía en un periódico que en un instituto, en un colegio de los Estados Unidos, vosotros conocéis estos bastoncitos rojos y blancos. Pues una profesora los había prohibido porque decía que recordaban a Jesús. Esa era la noticia. Empezamos el periodo de Adviento, que es un preludio de la Navidad. Pero también nosotros vemos a nuestro alrededor que la Navidad se ha ido transformando más y más en una fiesta folclórica, de regalos, de luces, pero que va perdiendo el auténtico significado. Todo aquello que recuerde la Navidad, que recuerde a Jesús, se está, si os dais cuenta, quitando. Se quedan las luces. Pero cuando miras a las luces, ¿qué es lo que ves? Ves luces, pero no ves ningún mensaje detrás. Esto es la Navidad que hoy estamos viviendo en la sociedad en que nosotros nos encontramos. Pero nosotros desde aquí, mientras podamos, mientras Dios nos dé fuerza, valor y seamos llenos del Espíritu, queremos decir que la Navidad no es solamente luces y regalos. No es que nosotros estamos en contra de ello. Estamos a favor de que se entienda cuál es el verdadero significado de la Navidad. Había escrito unos versículos, porque hoy nos vamos a centrar en un versículo concretamente, que es del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Creo que hay problemas con la proyección. Entonces había cogido diferentes versiones para proyectarla, para que quizás penetráramos un poquito más en el significado. Bueno, aquí podemos ver la versión de Reina Valera, que dice así: y aquel verbo, está hablando de la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La versión de la Biblia textual dice algo interesante, dice: y el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria. Bueno, tabernaculizó. Realmente lo que está haciendo es una traducción literal del verbo escaneo, que es derivado de la raíz que se traduce por tabernáculo, para que iramos entendiendo un poquito lo que nos está queriendo decir la palabra. Otras versiones dice que se hizo hombre, vivió entre nosotros, que puso su morada entre nosotros, y otras versiones que acampó entre nosotros. Dios. Cuando Juan empieza su evangelio, en el primer versículo, ¿qué nos dice? Nos dice: en el principio era el verbo, nos lo conocemos de memoria, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Yo cuando empiezo a leer el evangelio de Juan, parece que Juan quiere que desde entrada ya tú sepas de quién está hablando, a quién se refiere y cuál es la naturaleza de ese ser de quien está hablando. Y lo hace sin medias verdades, sin ambajes, sin medias tintas, como decimos. Y es una declaración sorprendente, clara y precisa, para que nadie entre en confusión sobre quién es la persona
de la que Él quiere hablar en el Evangelio. Para muchos esta frase es tan fuerte, tan poderosa, que han intentado traducirla de otras maneras para intentar rebajar lo que ahí se está diciendo. Pero si estudiamos todo el Nuevo Testamento, no solo el Evangelio de Juan, no podemos huir del hecho de que ese verbo eterno que estaba con Dios, ese verbo que en las Escrituras es Jesucristo, era Dios. Quizás nos resulta un poco incomprensible o un misterio, como tantas cosas que a lo mejor vemos a nuestro alrededor, pero es una verdad, es una realidad. Por eso este mensaje lo había dividido en 3 partes. Emmanuel, Dios con nosotros, una verdad, un misterio, un ejemplo. Nos dice, el verbo fue hecho carne. Si bien la primera declaración del primer versículo del Evangelio de Juan es sorprendente, esta segunda declaración del versículo 14 casi la supera. El verbo que es eterno, que estaba con Dios, que era Dios, se hizo hombre, dicen otras versiones. El término que traduce el Evangelio es la palabra sarx, que en el Antiguo Testamento se utiliza para descartar la fragilidad, lo humano, la transitoriedad de lo humano, la flaqueza, la muerte. Y lo que está diciendo es que el verbo se hizo hombre en esta debilidad humana. Y era algo realmente chirriante, no solamente para los judíos, sino también para las corrientes del pensamiento griego donde el Evangelio tenía que ser predicado. El pensamiento griego identificaba el logos, se identificaba con lo bueno, con lo racional, con lo incorruptible, lo divino, mientras la carne representaba lo malo, lo pecaminoso, lo corruptible. Lo absolutamente bueno, nos dice, se hizo susceptible de malo, de humanidad. Y no porque Jesús tuviera pecado, sino que asumió la humanidad en la condición humana primigenia como Dios hizo al hombre, sin pecado. El lector judío estaba acostumbrado a esta palabra, la dábar de Dios, la palabra de Dios, donde Dios se comunicaba con el hombre a través de los profetas. Nos dice Hebreos que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a través de los profetas, y en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Pero la traducción correcta no es por el Hijo ni por medio del Hijo, sino en Hijo. Es decir, no solamente en las palabras, sino en la misma humanidad, en la misma carne de Jesús, Dios está hablando. De tal manera que mensaje y mensajero se unen en una misma cosa. Dios se ha abajado a nosotros para poder así comunicarse y comunicar lo que Dios quiere y revelar lo que Dios tenía en mente. ¡Qué manera más preciosa! Y esto es un ejemplo de comunicación para cada uno de nosotros. Para comunicarnos bien, y esto ya es terapia preventiva, tenemos que abajarnos. Tenemos que aprender el lenguaje de la persona que está a nuestro lado. Muchas veces son incapaces de entendernos precisamente porque no hacemos esta labor. Y la comunicación queda en nada. Esto es lo que ha hecho Jesús. Pero no nos dice que Él se transmutó en humano o se transmutó en carne o tomó apariencia de carne, sino que Cristo la tomó de verdad.
verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. No solo en apariencia, como algunos intentan decir, por mucho de que esta realidad los perturbe. Tomó la naturaleza humana. El hacedor, el que ha creado todas las cosas, el verbo que ha creado todas las cosas, se ha hecho criatura. El creador se convirtió en una criatura. ¿Qué pensamiento? Se hizo hombre. Realmente me supera, nos supera esta realidad. Y nos supera más cuando sabemos que esto lo hizo, como hemos cantado, por amor. Por amor hacia cada uno de nosotros. Dios tomó carne humana y se convirtió en un niño indefenso. Y como alguien ha dicho, la palabra se encarnó en un niño que no podía hablar, pero que como niño ya hablaba, ya comunicaba. Pero algo más nos dice el Evangelio de Juan. Dice que este verbo encarnado habitó entre nosotros. Qué bonito. Habitó, acampó, puso su morada. Se trasladó de casa. Hay alguna canción que habla de él que vivía en un palacio, se trasladó a un lugar humilde como un pesebre. Y esto nos recuerda la palabra que antes hemos dicho, esa palabra tan rara, que yo la tengo que mirar. Se tabernaculizó. Y esto nos recuerda el Antiguo Testamento. Es la palabra esquene, que se refiere al tabernáculo, el lugar del encuentro de Dios con el hombre. Y es que para entender más quién es Jesús, el Antiguo Testamento nos da la clave todavía muchísimo mayor. Dice Éxodo 25:8, me harán un santuario y yo habitaré allí en medio de ellos. Y evidentemente, Dios habitó en medio del pueblo de Israel, en medio del tabernáculo. Y ese era el punto de encuentro entre el hombre y Dios. Cuando las personas querían reconciliarse con Dios, cuando querían sacrificar ofrendas a Dios, cuando querían buscar la paz, llenarse de Dios, iban al tabernáculo, al santuario de Dios, para recibir de Dios la gracia suya. Y es curioso porque el santuario, la parte de más adentro, el Santo Santorum, era invisible, ¿no? Pero lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que esa parte invisible, Dios se ha hecho visible en un tabernáculo de carne humana, como era Jesús, para que pudiéramos tener acceso a Dios a través de Él. Pero ¿qué es un tabernáculo que no está lleno de la gloria de Dios? De nada valía que los israelitas construyeran un santuario. Lo importante era que Dios aceptara colocarse ahí, su gloria sobre él. Éxodo 29:43 dice, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. La gloria de Dios estaba en el tabernáculo. Pero fijaros lo que está diciendo este versículo. Esa gloria de Dios que estaba en el tabernáculo, esa gloria de Dios está en Jesús, haciendo una identificación plena. Isaías 42:8 dice, yo el Señor, este es mi nombre, y no daré a otro mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y Juan 17:5 recoge las palabras de Jesús. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
Y quizás alguien se pregunta, ¿está robando Jesús la gloria a Dios? ¿Por qué aceptaba Jesús esa gloria que solamente Dios Padre puede recibir? ¿Por qué aceptaba Jesús esa adoración que solamente Dios Padre puede recibir? Cuando Tomás lo vio, se arrodilló delante de él cuando vio a Jesús resucitado y exclamó, Señor, Dios mío y Señor mío. Y Jesús no le dijo, no, yo soy un ángel, a quien tienes que adorar es a Dios. No lo hizo. Y no lo hizo no porque estuviera tímido, sino porque él comparte la gloria de Dios consigo mismo, porque él mismo es Dios. En Mateo 26, cuando Jesús está delante del Sanedrín, el sacerdote le conjura por el Dios viviente a que le diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, bueno, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios viniendo en las nubes del cielo. Evidentemente Jesús tenía una oportunidad para quitar un equívoco, si es que lo había, ¿no?, en relación a él. Pero ni mucho menos lo hizo, aceptando esa realidad. Y Dios lo vindicó, resucitándolo. Por tanto, Jesús no está robando la gloria a Dios, sino que la comparte consigo mismo como Dios. Esto es lo que los cristianos creemos, porque es el testimonio de la palabra de Dios. Pero dice algo más. Vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. El tabernáculo se hizo, pero el tabernáculo en sí no era nada, era una casa. Nos dice que cuando Moisés terminó de construir el santuario, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Lo mismo ocurrió cuando Salomón dedica el templo. Cuando acabó de orar, nos dice, segunda de Crónicas, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria del Señor llenó la casa. Y Samuel se pregunta, ¿pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Dios se había abajado, acampado, había puesto su morada en medio del pueblo de Israel para acompañarlos, para estar allí con ellos, con su presencia. Y esto era algo sorprendente para los pueblos que vivían incluso a su alrededor. Y parecía hasta casi una paradoja. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero no solamente ahí, también con el quebrantado y humilde de espíritu. Pero aquí se está diciendo todo esto de Jesús. Cristo Jesús es el tabernáculo lleno de la gloria de Dios, lleno de gracia y de verdad. Como diría Juan más adelante, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Tienes alguna necesidad? Es en Jesús, aquel que está plenamente lleno de Dios, donde podemos recibir nosotros esta gracia y esta plenitud de Él, igual que hacía
el pueblo de Israel cuando se acercaba al tabernáculo. Y esta idea también la recoge el apóstol Pablo. Dice Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, en Jesús. Y más adelante dice en el 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Es decir, ¿qué hay de Dios que no habite en Jesús? ¿Qué dice? ¿Alguna cosa? Dice toda. Por tanto, tengamos cuidado a grupos religiosos, algunos que se llaman cristianos, que quieren disminuir esa gloria de Dios. Que porque el Dios del Nuevo Testamento no les entra en su cabeza, quieren racionalizarlo y quieren que de esta manera quitarle la gloria a Dios que nos presenta la Biblia, que nos presenta el Nuevo Testamento. Seamos cautos y vayamos a la palabra de Dios, porque no hay cristianismo si Dios no ha sido encarnado en Jesús. 1 Timoteo 3:16 dice el apóstol, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. De tal manera que cuando los israelitas iban al tabernáculo, ahí veían la presencia de Dios que llenaba ese tabernáculo. Y nosotros también, los creyentes, cuando estaban con Jesús, cuando miraban a Jesús, al mirar a Jesús podían decir la plenitud de la deidad cabe en el cuerpo de ese hombre. No un poco, un 10%, un 20%, un 30%, sino toda la plenitud de la deidad. Yo no conozco las dimensiones del universo y me es imposible medir a Dios. Sin embargo, Dios ha condescendido morar en nosotros también. Y vamos a dar un paso más. El apóstol Pablo dice en una oración, oraba para que todos comprendiéramos con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. Y me llama mucho la atención, porque cuando está hablando de esto, nos está hablando de que por la fe Cristo habita, que dice, en nuestros corazones. Aquel que es la plenitud de Dios, por la fe habita en nuestros corazones. Por tanto, nosotros también podemos ser llenos de la plenitud de Dios. El objetivo de Dios no es que Cristo sea pleno, sea lleno de la plenitud de Dios, sino que tú y yo también nos incorporemos a esta realidad a través de la fe. De tal manera que podamos beber directamente de esta fuente de gracia y de plenitud que el Espíritu Santo ha puesto en cada uno de nosotros. Delante de Jesús, cada uno de nosotros tenemos que dar una respuesta. Cuando Jesús estuvo en Cesarea de Filipo, un día le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces, algunos de ellos empezaron a decir, unos creen que eres Juan el Bautista, otros creen que eres Elías, otros que Jeremías o alguna de los profetas. Pero Jesús les preguntó más directamente, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Simón Pedro, que era el más inquieto, el más impetuoso, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Y hoy, como hace 2000 años, tú también tienes que dar una respuesta ante Jesús. La Navidad, como hemos dicho, no es solamente una historia bonita de un niño que nació en un pesebre. Es la historia de Dios hecho hombre, que nació sí en un pesebre, pero que murió en una cruz para salvarte, para darte vida eterna, para reconciliarte con Dios. Y hoy también tú tienes que responder a esta pregunta. ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? ¿Lo has hecho en tu corazón? ¿Sí? Pues si lo hemos hecho, lleguemos hasta las últimas consecuencias. No deja de ser un misterio, pero no deja de ser una realidad. Y para terminar, quisiera entrar en la última parte, una realidad, un misterio, un ejemplo. Las iglesias del Nuevo Testamento no carecían de problemas. A veces idealizamos mucho los primeros cristianos, cómo vivían los primeros cristianos, pero los primeros cristianos tenían la misma naturaleza pecaminosa que tú y yo. ¿Te sorprende? Mirad lo que dice 1 Corintios 3:3. Dice el apóstol Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Emmanuel, Dios con nosotros, un ejemplo. En Filipenses 2, Pablo, antes de hablar del himno tan maravilloso sobre quién es Jesús, aquel que siendo en forma de Dios se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, lo que introduce a esto son estas palabras. Él dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de otros. Duro, ¿eh? No es fácil. Hace 2 domingos Josué estuvo hablando de cómo solucionar los conflictos, ¿no? Y es cierto, desgraciadamente nuestro pecado nos lleva a conflictos entre nosotros y tenemos que intentar luego solucionarnos a través del perdón, de la reconciliación, de la paciencia, de tantas armas que Jesús nos ha dado para que podamos vivir en paz. Pero Pablo va un poco más allá y nos habla de estas dos actitudes que pueden destruir la comunidad. Y Pablo aplica un preventivo para que esto no ocurra. Y el preventivo es el ejemplo de Jesús. Dice: nada hagáis por contienda, por egoísmo. El egoísmo está instalado dentro de nosotros. Solamente tenemos que ser suficientemente sinceros y quitarnos esas gafas que nos hace creer que somos más de lo que somos, para percibir en nosotros ese egoísmo que está ahí, que nos quiere colocar siempre primero yo y segundo yo, y si sobra algo, pues el otro, ¿no? Ayer escuchábamos una noticia en Antena 3 que me sorprendió porque tenía que ver un poco con lo que en esta mañana tenía que compartir. Y era que el narcisismo está de moda. ¿Lo sabíais? El narcisismo está de moda. Se había hecho un estudio en la Universidad de Estados Unidos y resulta que habían detectado que más del 30% de los estudiantes eran narcisistas. Pero es que si se hiciera el estudio aquí en España,
no creas que nosotros íbamos a quedar mejor parados en esa radiografía. El postureo, ¿no? Esa palabra tan famosa que hay hoy en día, el aparentar, la vanagloria, el orgullo. Esto es lo que se lleva. Y las redes de comunicación todavía la aumentan más. Nadie quiere mostrarse tal y como somos, porque si nos conocieran tal y como somos, a lo mejor no nos querrían tanto, porque en nosotros hay mucho de egoísmo, hay mucho de orgullo, hay mucho de vanagloria. Y Pablo dice que si esto está entre nosotros, la comunión entre nosotros se va a ver afectada. Y esto es así. Pablo quiere aplicar un preventivo. No está hablando de falsa modestia, ni mucho menos. No está hablando de servilismo, que nos causa repulsión a todo. Está hablando de tener una valoración adecuada de nosotros mismos. Que cada uno, como diría el apóstol Pablo, no tenga más alto concepto de sí, sino que el que debe de tener, y que piense de sí con cordura. La cordura, desgraciadamente, es otra cosa que nos falta, porque es muy fácil empavonarnos como los pavos y creernos más de lo que somos. Nos es fácil, a lo mejor, pues, abajarnos delante del que es mayor que nosotros. Pero eso no es humildad. Cuando yo reconozco que uno es mejor que yo y que sabe más que yo, pues simplemente estoy reconociendo algo que es justo, lo que es. Eso no es humildad. Cuando María, la hermana de Lázaro, se arrodilló ante Jesús para ungirle los pies con un caro perfume y después secárselo con sus cabellos, no estaba ejecutando ningún acto de humildad. Estaba ejecutando un acto de reconocimiento y de justicia ante Jesús. Pero cuando Jesús se quitó sus vestidos y se ciñó una toalla para lavar y secar los pies de sus discípulos, no estaba actuando en base a la justicia, sino con toda humildad. Y él mismo dijo, en verdad os digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que le envía. Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís. Tenemos un reto como cristianos en estas Navidades. Y que esta reflexión de esta mañana nos sirva también para el resto de estas Navidades. El egoísmo y el orgullo y la vanagloria erosionan las relaciones dentro de la Iglesia. Y la mejor garantía de una Iglesia saludable es que empecemos a imitar a Jesús. Como decía el apóstol Pablo, aquel que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Porque solamente podremos servir cuando el egoísmo y la vanagloria desaparezca de nosotros y en su lugar esté el amor, en su lugar esté la humildad. No digo que sea fácil, porque quizás, a lo mejor porque os hablo, podéis pensar de que yo esto ya lo he superado, pero no es cierto, y los que viven a mi lado lo saben. La tendencia egoísta está tan arraigada en nosotros que es como la gravedad, que tira de nosotros constantemente para ponernos en primer lugar a nosotros. Es un ejercicio que nos cuesta. Y solamente por la gracia de Dios, por su Espíritu Santo que habita en nosotros, podemos llegar a imitar a Jesús.
bueno, en estas Navidades comeremos, estaremos con la familia. Sabéis que a la familia se la disfruta, pero yo a veces también digo que se la sufre. ¿Sí o no? Es como una moneda con dos caras, ¿no? Te la comes con patatas, como dicen en otros sitios. Pero si vamos con una actitud adecuada, quizás la comida en estas Navidades pueda ser mejor que la última. Pues que Dios nos bendiga. Ahora que empezamos este periodo de Navidad, que realmente estemos en este espíritu de Navidad y que Jesús sea un ejemplo para cada uno de nosotros. Vamos pues a terminar en oración. Señor Dios y Padre, ¿qué podemos decir? Estamos asombrados. Señor, no nos coge ni en la mente ni en el corazón el hecho de que tú, siendo Dios, te hayas abajado y hayas puesto tu morada entre nosotros. Y no solamente eso, sino que hayas querido venir a nuestro corazón. Señor, y todo esto es por amor. Y te rogamos, Señor, que tú nos perdones las veces en que el egoísmo y la vanagloria son referentes en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, donde haya egoísmo, poner amor. Donde haya vanagloria, donde haya orgullo, poner humildad. De tal manera que podamos servir a otros, teniéndolos en cuenta más que a nosotros mismos, como tú lo hiciste, Señor. Y ahora despídenos con tu paz y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.